Hola, mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, con mucha energía. Hoy vamos a comenzar con un tema muy interesante que continúa ayudándonos a perfeccionar todo lo que tiene que ver con la expresión oral. Acordémonos que la expresión oral coordina, ¿cierto?, todos los elementos del lenguaje para que nosotros a través de nuestra voz, ¿cierto?, demos a conocer a otras personas diferentes mensajes y ellos puedan comprendernos perfectamente. Hoy vamos a hablar de un puntico muy importante y que tiene que ver con la expresión oral, pero cuando nosotros damos instrucciones. Es decir, ¿cómo hacemos nosotros para que los demás nos entiendan, ¿cierto? A través de nuestra voz y específicamente logremos que ese mensaje que estamos transmitiendo sea ejecutado y representado correctamente, ¿cierto? Cuando la mamá le da a uno una instrucción, ¿cierto? Y le dice, levántate, ve y recoge los juguetes. Si yo no tengo la capacidad o si mi mamá no me lo ha dicho en una forma que pueda entenderlo, pues va a haber una dificultad y no se va a entender muy bien el mensaje, ¿cierto? Pero si yo comprendí muy bien y ella me dio las instrucciones muy bien, pues lo voy a hacer correctamente, ¿cierto? Esta es la importancia de que nosotros también a través de nuestra voz, ¿cierto? Tengamos la capacidad para expresar y dar a conocer o dar instrucciones correctamente. Vamos a mirar varios detalles. ¿Qué decíamos entonces de expresión oral? Es una actividad comunicativa. Comunicativa porque te estás comunicando a través de tu voz con otras personas y esas personas cuando te entienden, ¿cierto? Pueden comprender y a su vez comunicar tu mensaje. Entonces hay un proceso de comunicación e interacción. Es un proceso también que implica algo cognitivo, es decir, yo tengo que estar muy consciente de saber qué es lo que estoy diciendo, cómo lo quiero decir y en qué forma lo quiero decir. Es un proceso también reflexivo cuando utilizas tu lenguaje oral. ¿Por qué? Porque debes también tener la capacidad, ¿cierto?, de saber expresar las cosas. No podemos todo el tiempo dar instrucciones gritando, ¿cierto? Ni podemos dar todo el tiempo instrucciones llorando, ¿cierto? Tenemos que tener esa capacidad de reflexionar y de saber en qué tono, con qué entonación, a quién me estoy dirigiendo. Es diferente cuando yo le hablo a mi papá, cuando le hablo a mi director de curso, cuando le hablo a mi profesor, cuando le hablo a mis amigos, ¿cierto? En cada uno de esos aspectos utilizo y reflexiono cómo debo conversar con ellos y en qué manera o de qué forma. Entonces, el lenguaje oral es maravilloso porque nos ayuda también a expresar todas esas sensaciones, esas emociones, esos sentimientos que estamos viviendo, ¿cierto? Y como es un instrumento valiosísimo, pues también nos ayuda a aprender bastante. ¿Y por qué? Pues porque cuando tú le preguntas a alguien y esa persona te da a conocer algo, ¿cierto? Automáticamente esa nueva información se convierte en un aprendizaje para ti, ¿cierto? Si yo no sé cómo destapar o cómo funciona este nuevo juguete, ¿cierto? Y le pregunto a uno de mis amigos y mi amigo me explica y me da todos los detalles, pues se convirtió en un nuevo aprendizaje para mí. Ahora seguramente va a ser mucho más fácil, ¿cierto?, construir o armar los juguetes. El lenguaje oral es muy interesante para que ustedes también, ¿cierto?, aprendan a utilizarlo como una herramienta de comunicación. Por eso es importante entender que no solamente hay un lenguaje visual, ¿cierto? Cuando tú observas una imagen, esa imagen te está transmitiendo algo, ¿cierto? O no solamente hay un lenguaje escrito, todo el tiempo no tenemos que estar escribiendo para poder dar a conocer a las demás personas, sino quizás esa herramienta poderosísima que utilizamos todo el tiempo y con mayor cantidad es este lenguaje oral. Y por eso es tan importante porque cada vez que tengas problemas, dificultades, que tengas alguna circunstancia complicada, pues utilices este valioso lenguaje oral para dar a conocer a los demás. Bien, ahora sí, hay varias cositas importantes para entender también de este lenguaje oral que estamos hablando y de la importancia, ¿cierto?, de que sea usado correctamente. Hay unos tips muy importantes y es que cuando nosotros estemos dando o hablando acerca de un tema en general y específicamente cuando nosotros vamos a mencionar instrucciones, que es lo que nos interesa hoy, hablar sobre cómo yo doy instrucciones para que otra persona las pueda desarrollar, ¿cierto? Y lo haga correctamente.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer, que te vas a grabar aquí, es no tratemos de memorizar discursos, porque a veces cuando memorizamos, ¡ah! Se me olvidó cuál era el segundo, no sé cuál era el segundo paso, cómo era el tercero. Si lo tienes claro, el proceso, explícalo con tus propias palabras. Entonces, válganse mucho de todo ese vocabulario que ustedes tienen en su mente para dar a conocer todo lo que ustedes quieren que los demás logren. Utilicen muchos ejemplos y anécdotas personales. ¿Qué significa esto? Que cuando yo voy a decirle a mi amigo cómo patear el balón para que realmente haga gol, ¿cierto? Y le estoy dando las instrucciones, pues lo ideal es que le cuente cómo fue que yo lo hice. Entonces le voy a decir, mira, si te paras aquí, colocas el balón quietecito y le golpeas aquí de medio lado, el balón va a ir justo en la diagonal y ahí haces el gol. En ese momento que tú estás contando una anécdota o le estás contando como un ejemplo, seguramente la otra persona va a entender mucho mejor las instrucciones y como que se va a sentir un poco familiarizado con el proceso y lo va a hacer con mucha más energía. Es importante que cuando nosotros vayamos a dar instrucciones, pues sepamos mucho del tema, ¿cierto? Si yo le voy a explicar a mi mamá cómo funciona la nueva lavadora que acabamos de comprar y no sé absolutamente si no empiezo a jugar con todos los botones, seguramente va a ser un gran problema. Pero si yo cojo el manual de instrucciones, lo leo y le voy indicando a mi mamá cómo debe hacer para funcionar la lavadora, oprime tal botón, luego hace esto, seguramente va a ser todo un éxito. Entonces es importante que nosotros siempre conozcamos muy bien el tema. Otro consejo muy importante es practicar siempre con familiares o amigos. Por ejemplo, si tenemos un concurso de hacer alguna obra de arte, ¿cierto? Y te pidieron el favor de que seas el encargado de hacer el ejercicio con todos los compañeros, pues es mejor que lo hagas en casa. Entonces trata de hacerlo en casa con tus papás, con tus amigos, para que ellos de alguna manera sigan tus instrucciones. Si funciona bien, si ellos logran hacer todo lo que tú dijiste, significa que tienes muy bien estructurado tu discurso oral para dar instrucciones. Pero si algo falla, pues debes mejorar un poquito, ¿cierto? Porque si yo no puedo dar o algo está fallando en mí, no sé dar instrucciones, pues los demás no van a poder desarrollar lo que yo quiero lograr. Es muy importante, ¿cierto? En concentrarse muy bien en lo que uno está diciendo y cómo lo está diciendo. Porque si estamos diciendo que el primer paso es doblar por la mitad y me salto el último paso donde digo que debemos recortar, pues puedo dañar la artesanía o lo que esté haciendo en mi manualidad. Entonces es muy importante que también nos concentremos muchísimo en qué es lo que estamos diciendo. Y sobre todo tratar de ser ustedes mismos, con esa energía, con ese entusiasmo. Entonces, ahora sí concentrándonos muy bien y teniendo en cuenta los tips que acabé de mencionar, pues cuando vayamos a dar instrucciones, el primer paso que tenemos que hacer es indicar qué vamos a hacer o mencionar la actividad que desarrollamos. Entonces, en eso nosotros podemos decir, bueno, hoy vamos a hacer una receta. Cuando tú dices, hoy vamos a hacer una receta, ahí estás cumpliendo el primer paso porque les estás dando a conocer a todas las personas qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces puede ser que sea una receta de sopa de cebolla, ¿cierto? Entonces ahí, primer paso es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? O puedes decir, hoy vamos a hacer un gran experimento para conocer el uso de los colores. Eso es muy llamativo y eso es muy interesante. Uno, atrapas la atención del público. Y dos, tienes claridad y les dices a todos, les indicas qué es lo que se va a hacer en la actividad. O puedes decir, hoy vamos a hacer un manual de instrucciones para saber cómo armar un robot. Entonces, ahí en ese caso también te estás dando a conocer qué es lo que se va a hacer. ¿Listo? Puedes decir que también hoy vamos a hacer una manualidad con cajitas de cartón. ¿Ves? Ahí en este caso ya te estoy dando a conocer qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ese primer paso, que era fundamental, es decirle a los demás qué es lo que se va a hacer. ¿Listo? Entonces, cuando tú pienses utilizar tu lenguaje oral, tu voz para dar instrucciones, el primer paso es darle a conocer a los demás qué es lo que se va a hacer. ¿Listo? El segundo paso ya es muy pertinente a lo que tú vayas a hacer. Entonces, puedes indicar los materiales.
¿Para qué te funcionarían materiales? Sobre todo en manualidades, ¿cierto? En experimentos donde tú ya les dices, bueno, los materiales que vamos a utilizar son, ¿cierto? Si se trata, por ejemplo, de una receta, pues no hablamos de materiales, hablamos de ingredientes. Entonces, los ingredientes que vamos a utilizar son, ¿cierto? Huevos, harina, plátano. Entonces, ahí en ese caso, ¿cierto? Mencionarías los ingredientes. O si es otra actividad específica, pues puedes mencionar los elementos que se requieren para hacer esa actividad. Entonces es muy importante, mis chiquitos bellos, en este segundo paso, ya darle a conocer a las personas o a quienes te van a acompañar para seguir las instrucciones, pues los elementos que se necesitan. Entonces acuérdate, si es una receta, por ejemplo, aquí tenemos la receta Super Tutti Frutti. Entonces, en el paso 1 ya debes haber dado a conocer, hoy vamos a hacer una receta, ¿cierto? Los ingredientes que utilizaremos pues son una manzana, una naranja, 7 frutitas pequeñas, un plátano, 3 uvas, una taza de guineos, una taza de uvas, una pera, un durazno y miel. Entonces ahí das a conocer los ingredientes. Con los materiales, si se trata de una actividad artística, entonces tú puedes decir los materiales que vamos a utilizar son papel iris de colores, palillo, tijeras, pegante, ¿cierto? Eso en el caso de que se trate de una manualidad. Si se trata, ¿cierto?, de otra cosa, pues tú tienes que mirar qué es lo que tú necesitas y en relación a eso, pues mencionar, por ejemplo, si es un experimento, los elementos que necesitas. Hoy vamos a utilizar el microscopio, vamos a utilizar la lupa, otra serie de elementos que se necesiten si es en el caso de que quieres hacer o dar instrucciones para hacer un experimento. ¿Listo? Bueno, vamos entonces con el tercer paso. Ya nosotros dimos a conocer qué íbamos a hacer en el primer paso. En el segundo, cuáles eran los ingredientes o los materiales. Y pues el tercer paso es el más importante. El tercer paso consiste en dar a o indicar los pasos, procedimientos o reglas que vamos a seguir para desarrollar esa actividad. Si se trata de una receta, pues estamos hablando de los pasos, ¿cierto? Entonces, primer paso, pon un huevo en el bol, ¿cierto? Segundo paso, agrégale harina, azúcar, bate muy bien y vamos dando ahí paso a paso. Si se trata, por ejemplo, de una manualidad, pues hablamos más de procedimientos. Entonces, en el primer procedimiento vamos a cortar, ¿cierto? El papel iris. O si se trata de un experimento, entonces tú vas mencionando el paso a paso dependiendo de lo que tú quieres que los demás logren a través de tus instrucciones. Y también hablamos de instrucciones en un caso también muy especial que se llaman las reglas. Cuando nosotros estamos o vamos a hacer un juego, a practicar un juego, ustedes lo deben recordar mucho con su profe de educación física, ¿cierto? Él lo primero que hace es que les da las instrucciones del juego y les da las reglas y les dice, ¿cierto? Vamos a jugar fútbol sala, los equipos son de 5. Nadie puede, todos deben utilizar pantaloneta. Él les está dando las instrucciones. Entonces es muy importante, ¿cierto?, tener claro que en este paso, que es fundamental, pues nosotros tenemos que tener muy claro ya qué es lo que se va a hacer. Vamos a mirar un ejemplo de un juego, ¿cierto? En el caso del juego, ¿cierto? Este juego es las cartas, ¿cierto? El nombre de jugar las cartas. El primer paso, pues, será decir, si yo quiero que enseñarle a los demás a jugar cartas, ¿cierto? Pues hay distintos tipos de juegos, pero yo quiero elegir uno específicamente. Entonces les voy a decir, bueno, hoy vamos a jugar cartas, ¿cierto? Que sería el primer paso, decir qué es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a necesitar son cartas, ¿cierto? Sentarnos alrededor de una silla, se necesitan 2 participantes. Por ejemplo, si se trata de un juego donde solamente quiero que utilicen 2 participantes. Pero en realidad, pues hay muchas variantes y depende de ti, de lo que tú elijas, cuál es el juego. Luego vas a mencionar las reglas, los pasos y todos los elementos para poder lograr hacer el juego. Si se trata de una receta de igual forma, entonces el primer paso, ¿cierto? Es decir, hoy vamos a preparar paisaje bananero. Los ingredientes son naranja, fresa, uvas verdes, hojas de albahaca y zanahoria. Primer paso, sacar una rodaja de naranja, colocar la rodaja en la parte superior del plato y a los lados colocar los botones de zanahorias. Decorar con hojas aromáticas de albahaca, lentejas y uvas pasas. Ahí ya lo hicimos con una receta. Si se trata de una manualidad igual, vas a mencionar qué vas a hacer, los ingredientes, los materiales, lo que necesitas.
¿listo? Entonces es muy importante tener claro que siempre que vayas a dar instrucciones, mencionar qué es lo que vas a hacer, los materiales y los pasos. Es fundamental, dependiendo también de lo que